El 4 de marzo de 1980, Félix presenta ante el rey y el gobierno en pleno la primera estrategia mundial para la conservación de los recursos vivos y un desarrollo sostenido. A los 6 días viaja a Alaska, donde se reúne con su equipo para rodar el Iditarod, la carrera de trineos tirados por perros más importante del mundo. El 14 de marzo, día de su 52 cumpleaños, Félix, Teodoro Roa y Alberto Mariano toman una avioneta pilotada por Warren Dodson para trasladarse a Nome. Hablé primero el día anterior con Félix por la noche y me dijo, como mañana es mi cumpleaños y como he dicho anteriormente que Félix tenía un exacerbado sentido de la familia, me dijo, mañana te llamo a las 8, como las comunicaciones son muy complicadas, desde aquí llama a las niñas a tiempo y me esperáis las 4 sentadas en la cama que os voy a llamar para que me felicitéis el cumpleaños. Y así estábamos, cuando de pronto a las 8:05 así, llama el teléfono, lo cojo rauda y rápidamente y alguien al otro lado del hilo me dice, pues ha caído una avioneta y se han muerto todos. Digo, ¿cómo así? Dice, pues sí, tal. En este momento, yo creo firmemente que Félix me mandó un cierto poder mental. Yo creo eso, sí. Y me transformé súbitamente en una automata. Me pincha y creo que no sangró. Estuve varios días sin beber, sin comer, ocupándome de todo y toda la gente me decía que estaba mejor y más guapa que nunca. Eso es un hecho singular que no he podido encontrar explicación. De tal manera, reconozco, soy consciente que la muerte ha llamado a mi puerta, pero yo le he dado la espalda. No me he querido dar por enterada. Yo dije a las niñas, el comandante de nuestro barco no está. Yo voy a coger el mando y os aseguro que os llevaré a buen puerto. Aquella madrugada, pues nunca me olvidaré de ella. Entonces, porque yo recuerdo que la llamada a las 3 de la mañana, aunque mi teléfono funciona por muchos motivos a veces a deshora, fue ya un aldabonazo de algo que presentía. Cuando Pedro Medilla me dijo, Antonio, ha pasado esto, yo en principio no me lo creía, hay que hablar con los familiares antes de que se publique la noticia por Radio Nacional y por los demás medios. Bueno, pues en el momento yo recuerdo que no sabía qué hacer, me tenía que llamar, levantaba el teléfono, volvía a colgar, levantaba el teléfono, volvía a colgar, no sabía cómo dirigirme a los familiares directos de los afectados. Me refiero al cámara, a Teodoro Roa y a Alberto Mariano. Produjo una reacción en España, se produjo una reacción verdaderamente multitudinaria, ¿no? Yo me acuerdo que fue uno de los impactos mayores que ha producido una muerte en nuestra nación, por las circunstancias que la rodearon. Nos hizo llorar al día siguiente la portada del diario ABC, donde Mingote, una vez más genial, dibujó un lobo mirando a las estrellas y llorando. Ese día, tanto mi mujer como yo lloramos en casa. Yo al verle a mi padre llorar pensé lo peor. Y vino y dijo, hijo, se ha muerto Félix. A mi padre se le había muerto su padre, no por edad, pero desde luego porque yo creo que la figura de Félix incluso provocaba en el colectivo español esa sensación de familiaridad. No era solo un líder mediático, era alguien de la familia. Pero es que todos los chavales del grupo, que estábamos ahí, los 4 naturalistas, hoy grandes naturalistas todos ellos, menos yo, todos, realmente, bueno, es que nos quedamos huérfanos, o sea, se nos vino el mundo abajo. Que Félix sabía que no iba a llegar a viejo, entonces tuvo como un afán de acabar, ¿no? De acabar una obra que había comenzado. Yo pienso mucho, él tenía terror, repito, pero terror a volar, y fue un avión el que acabó con su vida. En la madrugada, y me escuché la tremenda noticia. No se me paralizó el corazón del todo, pero casi.
En uno de los programas que hice, le recordaba aquellos versos de Miguel Hernández que decía: tan grande es mi dolor, tanto lo siento, que por doler me duele hasta el aliento. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Así pensaba en ese momento. Pero hoy se le puede decir también a Félix el final de ese verso, que decía: a las aladas sombras de las flores del almendro de nata te requiero, que me tienes que contar muchas más cosas, compañero del alma, compañero. Félix, a lo largo de su trayectoria, desestabilizó los cimientos de una visión fuertemente arraigada de agresión y dominio hacia la naturaleza, lo que consiguió adentrándose en todos los ámbitos con el fin de despertar el innato sentido de pertenencia y respeto a la tierra que todos albergamos. Su fuerza ante este desafío y su carisma convirtieron a Félix en un fenómeno social que con el tiempo cristalizaría en leyenda. Bueno, debía ser como un ovni, ¿no? Porque él hablaba de unas cosas, si tienes en cuenta que creo que fue el 11 de agosto de 1953, sale un decreto firmado por el ministro de Agricultura, que no vamos a dejar de citarle para vergüenza de él y de todos sus descendientes, Rafael Cabestany, y el Francisco Franco, firmando un decreto por el cual ordenan que se extingan todas las alimañas de este país, ¿no? Que son toda la fauna carnívora. Y así murieron 2 millones de animales envenenados, cazados con cepos, con lazos, por los cuales se pagaba una prima. Y ese era el momento en el que surge la voz de Félix diciendo todo lo contrario. Entonces, eso tiene un valor enorme, no lo podemos calibrar, de osadía y de capacidad de convicción, ¿no? Porque toda esa gente que firmó esas cosas y que estaban convencidos de que eso era lo que había que hacer, pasaron a decir lo contrario. Su voz llenó todos los medios de comunicación, llegando su popularidad a convertirle en el personaje más reconocido de la época. El éxito no solo le brindó grandes oportunidades, también despertó polémicas y suspicacias que le acompañaron en los últimos años de su vida. Félix desarrolla su labor en todo el final del franquismo, donde la sociedad española estaba en efervescencia, intentando, pues, unos derribar la dictadura, otros mantenerla, y eso se tradujo en que ciertos sectores de la izquierda, del mundo progresista, pues le vieran como un valor del sistema, ¿no? Y bueno, él, aunque nunca tuvo unas posiciones políticas ni sesgos políticos de ningún tipo, lógicamente se le identificaba con lo que era el conglomerado del poder y de la JED, ¿no? de la clase social que estaba, bueno, pues transmitiendo cosas o haciendo cosas. Yo quise que Félix se metiera en la política. Y además fue una gestión que hice personalmente sin consultar ni al presidente de gobierno entonces Adolfo Suárez ni a nadie. Un día en un almuerzo de aquellos le dije: oye Félix, yo te necesito en la política, tú no te meterías en la política con nosotros, con la UCD, claro, me interesaba que estuviera con nosotros, porque comprendía el enorme gancho que tenía y el atractivo que tenía Félix, era una potencia. Y entonces me dijo de inmediato que no, reaccionó de inmediato, me dijo no. Pero hombre, Félix, si esto es una oportunidad, fíjate tú, con la capacidad que tú tienes y lo que puedes hacer en el Congreso de los Diputados, defendiendo la naturaleza y tus ideas y tus cosas y tal. Y entonces me contestó muy sensatamente, me dijo: primero, la política es muy efímera. Si yo entro, a lo mejor voy a ser diputado 4 años y luego no voy a serlo. Y en ese momento los otros partidos me verán como una persona de partido y no como una persona independiente. Yo necesito ser independiente. Segundo, yo defiendo mejor lo que defiendo desde la televisión y con mi voz y con mis trabajos y con mis cosas que desde la tribuna política. Y al fin y al cabo, dice, me dijo él, dice, tú eres un ministro efímero, estarás aquí 1 año, 2 años, 4 años, y si yo en la televisión probablemente seré eterno. Y tenía toda la razón.
cuando llega la transición a la democracia y surge el movimiento conservacionista, lo que hay ahí son dos cosas. Uno, una continuidad de ese pensamiento de que todo lo que tuvo que ver con el franquismo es ya sospechoso de que podría estar contaminado, se tiene ahí una actitud un poco ambigua. Y dos, que como ocurre con los hijos, cuando crecen y se quieren diferenciar de su padre, pues les entra un complejo de Edipo y hay que matarlo, ¿no? Y yo creo que hubo en muchos personajes o personajillos de aquella época un instinto de querer cargarse a lo que era su origen y sus antecedentes y sus raíces. Félix no crea la dicotomía ecologismo-conservacionismo, ni muchísimo menos, él no lo crea, pero él está muy contento de que ocurra. Él lo hablaba, dice, alguien tiene que decir estas cosas, pero no voy a ser yo. Yo tengo que decir otras, y nosotros tenemos que luchar por otras cosas, pero en el fondo estamos haciendo lo mismo, que estamos luchando por el mismo punto. Él hablaba de sus cachorros de lobo que se le habían independizado y le habían enseñado los dientes, pero nada más. Igual que no quiso entrar en política activa de partido, Félix no quería tampoco formar parte de estructuras que tuvieran tintes políticos, aunque no fueran partidos políticos. Y casi todas las organizaciones que en aquel momento se vestían con el traje de la naturaleza, casi todas tenían detrás algún partido político o alguna ideología política. Y yo creo que él quiso preservar su idea de la naturaleza del mundo político, es decir, esto sobrevuela como el águila por encima de todo. Y en aquella época, bueno, yo pasé de tener una admiración y un amor ciego de jovencito por Félix a tener mis reservas y mis precauciones hacia el personaje por influencias de personas que encontré en Madrid, colaboradores suyos, que bueno, yo observaba que aquello no, algo pasaba, ¿no? Había una serie de historias raras en las que se le criticaba pues los temas estos típicos de las filmaciones, que si eran con animales en cautividad, que si era un hombre muy exigente con su equipo, que si tal, que si cual. Y lamenté mucho aquella influencia negativa porque impidió que me acercara más a él. Hubiera podido hacerlo desde el país. E incluso que durante años tuviera yo un pensamiento de que no era tanta cosa la figura como yo pensaba cuando era más joven. Sin embargo, luego el desarrollo de los acontecimientos me ha demostrado que aquellos comentarios y aquellas actitudes eran pura envidia de gente que le había tratado y que lo que no veían claro era que fuera tan desbordante su líder, su personaje. Y bueno, vi que el valor que tenía la labor de Félix era enorme, ¿no? La palabra enemigo en todo su sentido, yo creo que es una palabra que no tenía en su diccionario. No sabía lo que significaba. Encontraba siempre una justificación a todo. Si este hace eso, es por eso. Si el otro hace eso, es por eso. Pero no minimizaba ni ninguneaba la calidad humana de cada ser humano. Félix era un hombre de valores y de principios, hay que empezar por ahí. Y ponía muchísima importancia a la figura de la familia, al núcleo familiar, a la figura de la madre. Y no es que tuviera mucha experiencia en ese campo, pero jamás podía imaginar que un ser podía ser tan feliz en medio de su familia. La economía del domus de la casa era el campo mío. Félix jamás ha sabido lo que tenía en cuenta corriente. Mejor dicho, creo que no sabía ni rellenar un cheque. Así con todo, le gustaba que sus hijos tuvieran una buena calidad de vida. Le gustaba el coche, no por su forma, sino por su potencia. No me hubiera extrañado de no haber hecho todo lo que había hecho o que ha hecho, que se hubiera dedicado a Fórmula 1, le hubiera chiflado. Le gustaba que la casa tuviera buena calidad, porque es como sabía que su mujer estaría feliz, pero le hubiera dado lo mismo que yo vivía en una tienda de campaña.
Yo a Félix lo recetaría para gente deprimida, simplemente que se tomen una cerveza con Félix. Es decir, transmitía unas ganas de vivir, un entusiasmo, un cariño, pero hablando de las nubes. Es decir, que te puede hablar de las nubes y dice, ¡Jáuregui, mira qué nubes! Y te hace una descripción de las nubes que dices, ahí va. En el momento que entraba Félix en la cafetería, era todo el mundo alrededor, oye, y esto y lo otro, preguntándose. Es que atraía al personal y jamás le he visto un mal gesto. Y tú, pues vamos, lo que dice del ser humano, tuvo gracia. Una de las veces fue uno de allí y dice, bueno, pero vamos a ver, ¿cuál es el animal más bonito del mundo? Y Félix se queda mirando y dice, pues hasta ahora que yo sepa, Marilyn Monroe. Siempre me he preguntado qué hubiese pasado en España sin Félix. O sea, seguro que estaríamos atrasados en temas de conservación y seguro que no habrían salido tantas personas, igual ni yo, con tanta emoción por los temas ambientales. Estoy segurísimo, vaya. Entonces, yo creo que su labor fue enorme, creo que fue un gran creador de semillas, y muchas de estas semillas pues han provocado que saliesen, que surgiesen, que naciesen vocaciones muy interesantes para el futuro de la conservación en España. Provocó a la generación siguiente una pasión por la naturaleza y por todas las profesiones vinculadas a la naturaleza que antes no existía, y una manera de entender la naturaleza distinta. Desde ese punto de vista, a mí me parece que España está permanentemente en deuda con él, y habría que haber hecho muchas más cosas con él. Félix siempre supo que su misión era una herencia para el futuro. Por ello dedicó gran parte de sus esfuerzos en pasar el relevo a los que darían continuidad a su visión, los niños. 25 años después de su muerte, Félix sigue vivo en aquellas personas que en todo el mundo luchan por defender la vida y la propagación de una nueva conciencia de respeto a lo que verdaderamente somos. Félix Rodríguez de la Fuente es importantísimo para la nueva conciencia que se generó en la sociedad española sobre una naturaleza a la que temía, porque todavía España estaba en una fase en la que el lobo, el oso pardo, el río, la nevada eran elementos de la naturaleza casi en contra del hombre. Se pasó a otro lugar, se pasó a llorar cuando una loba movía sus lobendos de cubil cuando el hombre iba a atacarla, ¿no? iba a matarla, aun sabiendo Félix que venía de un territorio lobero y absolutamente pastoril como era el de Burgos, donde él había nacido. Él sabía eso, quería a los pastores, incorporaba el elemento humano siempre ahí, pero tenía muy claro que el animal y la naturaleza en definitiva tenía la batalla perdida si alguien no se ponía de su parte. La televisión en este momento es seguramente el principal factor de insostenibilidad y destrucción del medio ambiente que existe, porque está trabajando en el sentido contrario, promoviendo los valores generalmente contrarios a los que precisamente a la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, el consumismo, etcétera, etcétera, pero utilizada de forma positiva, es la mayor herramienta que tenemos en este momento para transmitir el mensaje. Entonces, está haciendo cosas interesantes, pero hay que profundizar y hay que poner el acelerador porque es que el mundo lo necesita, es que nos la estamos jugando, ¿no? El uso que hacemos del patrimonio que es la vida es incorrecto. Es decir, sigue todavía sin entrar en la cabeza de la inmensa mayoría que hay que ser responsables con nuestro propio estilo de vida. Es decir, el estilo de vida es el gran antagonista de la vida misma. La naturaleza es un todo y nos viene muy bien entenderla así y manejarla así. Si no va a ser eso así y vamos a crear compartimentos estancos para la gestión de los recursos naturales, estaremos metiendo a la naturaleza en el mismo saco de los yogures, las botellas de vino, las bolsas de basura, las lavadoras y mis calzoncillos. La naturaleza es otra cosa. ¿Quién puede dar a entender esto a la sociedad? Los que saben. Y los que saben no son siempre oídos. Los últimos problemas serios medioambientales que ha padecido, por ejemplo, España, me estoy refiriendo al Prestige,
a la catástrofe famosa de la Costa da Morte, o me estoy refiriendo a los incendios forestales, o me estoy refiriendo a la pérdida de iconos vivientes como el lince ibérico que se nos extingue. Siempre, cuando analizas esas tres cuestiones, por ejemplo, descubres que la política invade todo y no deja espacio a los que saben. Yo, como ciudadano, no consigo en un informativo escuchar 2 segundos tan solo al que sabe. Hola, fulanito de tal, el que sabe de esto va a contarles qué hacer con los incendios forestales. Integrar totalmente los temas de educación ambiental en la cultura, o sea, hasta ahora esto no se ha dado, o sea, a veces parece que es cultura cosas que produce el hombre, pero no es cultura temas de naturaleza, temas de medio natural, tendríamos que integrarlo. Y, evidentemente, demostrar que el desarrollo o es sostenible o no será desarrollo ni será nada porque va a ser una destrucción. Yo creo que hemos traspasado el umbral que Félix anunció siempre que pudo y advirtió de los peligros que conllevaba el deterioro ambiental. Hemos pasado ya ese umbral, ¿no? Entonces ahora nos queda pues adaptarnos a las circunstancias, intentar sobrevivir de la mejor forma, pero como se dijo alguna vez, ha empezado la supervivencia, ¿no? Ha empezado la etapa en la que ya los errores humanos, que además siguen increciendo, es decir, ahí tenemos a Estados Unidos como gran potencia mundial sin firmar el protocolo de Kioto, queriendo ahora destrozar el Ártico, Alaska, donde Félix murió además, para sacar 4 barriles más de petróleo y prolongar la agonía de la sociedad industrial durante unos meses más. En fin, estamos en una situación que, aunque los naturalistas y la gente de campo siempre somos optimistas y vemos el vaso medio lleno, pero el futuro va a ser muy problemático y el futuro además pasa por el medio ambiente y por la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos. Entonces, quizá la gente del campo, dentro de todos los problemas que van a surgir, sea la que se vea menos afectada. Ahora, la sociedad industrial y la sociedad urbana, el futuro para ellos puede ser pavoroso. Sí. Hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años se ha perdido más del 30% de la riqueza natural del planeta. Han sido 25 años críticos. La capacidad de destrucción del ser humano en estos 25 o 30 años, en el transcurso de una generación prácticamente, yo creo que era inimaginable hasta para él. Aún así, por mi pesimismo activo, yo estoy completamente convencido de que las situaciones están a punto de cambiar, estamos muy cerca de haber tocado fondo, estoy convencido de que va a haber una rectificación, estoy absolutamente al lado de que la sensibilidad y la inteligencia humana se va a poner al servicio del humano, no al servicio de las mercancías, no al servicio de la cosa muerta. Vamos a recuperar nuestra libertad de elección y vamos a elegir la vida y vamos a desechar la muerte. El hombre es síntesis del universo. El planeta es síntesis del universo. Entre el hombre y la tierra hay el abrazo profundo, el cordón umbilical irrompible que puede haber entre el niño y la madre cuando el niño está en el claustro materno. Si el cordón se rompe, el niño muere y la propia madre está también en peligro. La verdad, quiero dejar ese mensaje para que todos los jóvenes vuelvan a coger el testigo que ha dejado Félix y vuelvan a mentalizarse que el mundo que nos rodea es suyo. Y nosotros, concienciarnos que tenemos la sagrada obligación de dejar a nuestros descendientes una naturaleza que resplandezca con todo su vigor y todo su esplendor. Yo creo que el alma, el espíritu de todos los seres humanos forma como un tejido poderoso que envuelve todo el planeta y que de alguna manera es el que pervive. Yo creo que quien aporta más a esa alma colectiva, a ese acervo cultural colectivo, a ese ser vivo, palpitante, impalpable, que es
el ente de la cultura viviente universal, de alguna manera pervive y de alguna manera obtiene un billete para la eternidad. En fin, España ha obtenido ese segundo gran premio en el Festival Mundial, insistimos, de Cine Científico. El autor de la película es Félix Rodríguez de la Fuente, que está hoy aquí con nosotros en Horizontes para contarnos algo de esta película. Doctor, ¿qué problemas tuvo el rodaje, podríamos decir, de esta película? Bueno, pues problemas realmente, en el sentido, digamos que literal de la palabra, no les ha habido. Lo que sí que ha habido es una dedicación de 4 años a estudiar con las cámaras de cine una manada de lobos. Porque las cosas que los lobos hacen dentro de su conducta social, dentro de las expresiones mímicas que les permiten entenderse entre sí, no suceden todos los días, ni suceden con buena luz, ni a tiro de cámara. Entonces ha habido que estar mucho tiempo para conseguir las fases, por ejemplo, de conducta social puramente dicha al servicio de la jerarquía, de conducta al servicio de la reproducción, es decir, para las nupciales, de conducta en el reparto de la presa, de conducta en el marcaje de territorio, hasta tener todo este bloque y poder hacer una película de media hora. Doctor, ¿los lobos son realmente sus amigos? Porque la gente se lo empieza a preguntar. Usted tiene lobos, ha hecho con lobos una serie de películas verdaderamente impresionantes. Este premio, además, lo viene a ratificar. ¿Tiene usted lobos amigos? Sí, los lobos son de una profunda amistad y en este momento mis amigos lobos ascienden a un número de 30. Desde hace 15 años, en los que trabé mi primera amistad con lobos, pues han ido aumentando el número de ellos y hay en este momento 3 grupos de lobos que suman 30 ejemplares. Pero el hecho de que yo sea amigo de los lobos, querido Ramón, no implica ninguna habilidad especial por mi parte, ni ningún sortilegio. Simplemente me limité a seguir las líneas del profesor Konrad Lorenz en lo que él llama el imprinting, que ha bautizado en España Rolf Carballo con el nombre de troquelado de impregnación. Tomar lobos muy pequeños, antes de que abran los ojos, darles biberón, jugar con ellos, incorporarnos a su mundo, y ese lobo considerará a ese hombre, sea Félix Rodríguez de la Fuente, sea cualquier otro naturalista, como un miembro de su propia comunidad. Y como en la comunidad de los lobos hay una jerarquía sumamente rígida, hay una disciplina tremenda y hay sobre todo una fidelidad al rango jerárquico que no se puede romper. Entonces el lobo líder, el lobo bípedo, el que ha criado a esos pequeños lobos cuando son adultos, es considerado pues más que como un amigo, es considerado pues como un jefe de manada de lobos, que yo no sé si en la especie humana se puede adquirir esa dimensión ni siquiera siendo un líder político. Bien, vamos a anunciar a nuestros espectadores que dentro de unos momentos, cuando acabemos de hablar con Félix Rodríguez de la Fuente, vamos a ofrecerles quizá la mejor parte de esta película que, insisto, ha obtenido el segundo gran premio en el Festival Mundial de Cine Científico. Pero yo quería preguntarle antes al doctor Rodríguez de la Fuente, ¿para qué nos importa a nosotros conocer y saber la conducta social del lobo ibérico? Es decir, lo que podamos saber del lobo, ¿nos puede servir después para el hombre? Es extraordinariamente importante y habría que hacer, digamos que una introducción al tema, en el cual seguramente se basa el hecho de que hayamos accedido a este importante premio. Hasta hace muy poco tiempo, el hombre estudiaba su propia conducta con unos parámetros absolutamente falsos, porque esos parámetros se empleaban dentro exclusivamente de las fronteras de su propia especie. Es decir, el comportamiento humano, la psicología, la psiquiatría, etcétera, eran ciencias aplicadas exclusivamente al hombre. Como si no hubiéramos aprendido ya, desde que se empezó a estudiar anatomía comparada, hace muchísimos años, que sin estudiar previamente las vértebras o el sistema circulatorio o el sistema nervioso central de los conejos, Ramón y Cajal difícilmente hubiera podido hacer una ciencia histológica del sistema nervioso humano. Hoy se hace estudio comparado de la conducta de los seres vivos. Si queremos saber realmente cuáles son los entresijos del comportamiento humano, tendremos que estudiar a las criaturas vivientes que de alguna manera se parecen a nosotros profundamente. ¿Qué relación hay? Me puedes preguntar, y nos preguntan los seguidores de tu programa, entre un hombre y un lobo. Un lobo es un cánido, un hombre es un primate, ambos provienen de 2 ramas muy distintas entre los vertebrados superiores y los mamíferos. El lobo es un depredador, el hombre es un omnívoro. Sí, hay un parentesco profundísimo
no filogenéticamente, es decir, por ascendencia, por evolución física, sino que hay un parentesco tremendo por una convergencia de la conducta. El hombre es un depredador social. El hombre, cuando se desgajó de la rama de los primates hace 4 millones de años a nivel de australopiteco, lo hizo porque dejó de ser un primate vegetariano y frugívoro para transformarse en un primate cazador. El hombre durante 4 millones de años no ha hecho nada para acceder a su alimentación más que matar los animales que ha podido conquistar y coger los frutos espontáneos que les brindaba la tierra. Es decir, genéticamente, innatamente, nosotros tenemos una conducta de depredador, pero no de depredador solitario, de depredador social. De depredador que está lo suficientemente bien dotado como para matar a una presa, pero que precisamente esas armas le permitirían también matar a un congénere, a un compañero de manada. ¿Cómo ha resuelto el hombre? ¿Cómo efectivamente lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ha resuelto el hombre ese tremendo impasse de la evolución, de que esté perfectamente dotado para matar una cebra con un hacha de siles, con un arco y una flecha, hoy con un rifle, y de que no mate a su compañero de cacería? Muy mal, como sabemos todos. ¿Cómo lo ha resuelto el lobo? En la película se ve que perfectamente. Dentro de las manadas de lobos, que hay una sociedad perfectamente establecida, hay una jerarquía rígida, pero dinámica. Cada lobo pretende siempre acceder al puesto jerárquico superior, y para ello no tiene más remedio que haber una confrontación física, una lucha. ¿Cómo es la lucha? Siempre ritualizada. El lobo vencido, mediante una serie de pautas de movimiento, como tenderse, ofrecer el cuello al vencedor, hacer ciertos movimientos con la cola, puede inhibir la agresividad del vencedor y permanecer en su bajo escalafón jerárquico, o si ha vencido, acceder al escalafón superior. Finalmente, hay, claro, una pregunta que también está en todos nosotros, y que quizás sea la gran pregunta de la ciencia. ¿Por qué el lobo, que es un depredador social? ¿Por qué el león, que es un depredador social? ¿Por qué la orca, la llamada ballena matadora por los ingleses, que es un depredador social, puede dilucidar sus problemas jerárquicos sociales sin causar muertes? Sin matarse. Porque ellos son auténticos y verdaderos depredadores, cuyas armas naturales, colmillos y garras, han evolucionado con la especie posiblemente desde hace 60 millones de años. Nosotros éramos pacíficos primates arborícolas que nos alimentábamos de frutas. Y solo por una extraña circunstancia que está seguramente en la base de todas las ciencias y de todas las religiones, por vocación, nos transformamos en seres cerebrales, inteligentes y matadores, incluso de nuestra propia especie. Félix, vamos a decir lo que solemos decir en este programa y lo que debe decirse siempre en televisión. La imagen vale más que 1000 palabras. Hemos seleccionado de esta soberbia película de Félix Rodríguez de la Fuente, que ha obtenido, insistimos, el segundo gran premio en el Festival Mundial de Cine Científico, los 8-10 últimos minutos para que ustedes observen cómo se comporta el lobo con la loba, cómo se establece ese noviazgo que es verdaderamente impresionante. Estas son las imágenes. En este caso, se trata de una hembra de muflón que la manada de lobos acaba de capturar sobre la nieve. Nuevamente, vamos a comprobar cómo después del esfuerzo común, mediante un intercambio ligero de mordiscos, mediante una sencilla exhibición de los caninos y unos rugidos, va a ser el lobo dominante el que coma tranquilamente mientras los demás esperan. Mediante este sistema jerárquico, tan rígidamente mantenido en las manadas de lobos, en primer lugar, se evitan peleas fratricidas que hubieran conducido a la especie seguramente al exterminio. En segundo lugar, se consigue un racional reparto de las proteínas, ya que los lobos, cuando están saciados, dejan comer a los siguientes en rango. Evidentemente, esta jerarquía en las manadas de lobos es dinámica y ostentan las primeras posiciones los lobos más fuertes y más inteligentes. Hemos recogido también en nuestras láminas distintas fases de un enfrentamiento entre lobos. Se amenazan, se yerguen sobre los cuartos traseros y el lobo vencido puede aplacar siempre, inhibir la dentellada del lobo vencedor mediante estas sucesivas posturas de sumisión que son capaces de aplacar la ira del vencedor en el combate. Aquí tenemos una imagen real donde podemos comprobar
que estas láminas no son el resultado de una ficción. Ha tenido lugar un combate en la época prenupcial en una manada de lobos. El lobo vencedor tiene a sus pies al lobo vencido. No lo muerde, pero tampoco se aparta de él. La loba parece como si quisiera consolarle. Pero la loba, en definitiva, lo que pretende es llevarse al líder, llevarse a su galán. Este está sufriendo una tremenda tensión entre sus obligaciones de jerarquía, de mantener su puesto en el escalafón, o sus obligaciones en el estatus reproductor, seguir a la loba. Evidentemente la loba conseguirá separar al lobo dominante del dominado y todo volverá a su cauce normal. Precisamente en las épocas nupciales que tienen lugar durante los meses de febrero y de marzo, son frecuentes las querellas entre los machos de una manada. En este caso, observamos y filmamos un grupo constituido por 3 machos adultos y una hembra. Después de los primeros combates, el líder está siempre junto a la loba. Pero esta parece que no se ha decidido aún por su partener. Tiene lugar entre el macho y la hembra una serie de escaramuzas que en cierto modo recuerdan un combate. Incluso una pareja de machos se acerca a ella. Pero pronto el macho líder, el macho dominante, va a imponer sus fueros. La cola enarbolada, como sabemos, es precisamente la demostración por parte del lobo dominante de su posición privilegiada. Sin que tengan lugar peleas verdaderamente dramáticas que ocasionen la muerte de uno de los especímenes, la loba elige siempre al vencedor en las escaramuzas. Tiene lugar después un largo noviado, dura más de 2 meses. Durante esta temporada, el macho y la hembra se entregan a interminables juegos nupciales. El resto de los lobos permanecen en continua tensión y no dejan de seguir a una cierta distancia a los privilegiados novios. Son extraordinariamente pudorosos los lobos en sus amores. Pudimos comprobar que trataban de separarse siempre de los otros 2 machos y que se ocultaban en las partes más recónditas y salvajes de la cárcava. Las caricias entre las parejas de lobos enamorados son interminables. Los juegos de una extraordinaria ternura. La hembra, que en esa época tiene más abultados los órganos genitales, emite un olor capaz de atraer a los machos a kilómetros de distancia. Ella lleva siempre la voz cantante en la parada nupcial. La loba va tirando del macho hacia los terrenos que considera más adecuados. Cuando el macho solicita a la hembra, lo hace siempre con gran delicadeza y ternura. Durante días y días recorrerán su territorio, cazarán juntos, irán a los secretos abrevaderos. Durante días y días, la loba y el lobo mantendrán unas relaciones puramente platónicas, hasta que en la última semana
se entreguen a la consumación del amor. Dos meses más tarde vendrán al mundo los pequeños gordezuelos y negros lobeznos. Pero este, amigos, será tema para el próximo capítulo. Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol. Me ha dicho el pato que le